Muy buenas, para terminar el análisis al circuito de las Américas toca meternos con la telemetría para entender los reglajes. Por cierto, antes de empezar, que sepáis que en Level Up Academy ya están publicados los reglajes para el F1.23 en este circuito y para el Fórmula Hybrid 2023 de Assetto Corsa también para este circuito. Ya sabéis, esa especie de mod que hay para un Fórmula 1 de este año, pues adaptado ya también el reglaje para el circuito de las Américas, ¿vale? Además era un reglaje que me habéis pedido, así que ya lo tenéis por ahí. Pasando ya a los reglajes en sí, enfocándonos no solo en simuladores, sino también en la Fórmula 1 real. Esto que veis aquí son los gráficos que os enseño siempre: velocidad, marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante. Empezamos por la aerodinámica, como siempre. Es un circuito de alta carga, ¿vale? Y quiero empezar por ahí, porque tenemos esta recta muy larga. Aquí tenemos otro tramo que se hace a fondo aunque no sea recto. Aquí tenemos la recta de meta, que lógicamente pues empieza en la vuelta anterior. Y aunque tengamos esos tramos de recta, es un circuito de alta carga aerodinámica. Si os subís en un simulador y jugáis con los reglajes, le bajáis la carga aerodinámica general, vais a notar como sobre todo en esta recta, que es la recta más larga, la que une las curvas 11 y 12, pues vais a ganar bastante velocidad, vais a ganar la última marcha antes, pero aún así no compensa, porque realmente se empieza a ganar ventaja gracias a tener menos drag, pues más o menos a partir de, más o menos vamos a suponer de aquí, de unos 200 km por hora, ¿vale? No es aquí no se gana ventaja y ahora ya aquí sí, evidentemente no es un escalón, sino que cada vez se va ganando más ventaja, ¿vale? Pues se gana ventaja en este tramo, pero en este inicial de la recta no. Incluso con un poquito más de carga, esta curva la vas a hacer un poquito más rápido, no mucho más rápido, porque esta curva es muy lenta, ya sabéis que a baja velocidad la carga aerodinámica ayuda más bien poco, pero vais a ganar velocidad en todo este tramo. Y quiero insistir en esto porque en circuitos como Silverstone, por ejemplo, que tienes tramos de recta, pero después de unas curvas rápidas, pues sí, si tienes, digamos, menos carga, justo cuando empiezas la recta ya vas a estar ganando ventaja, porque ya se empezó la recta a mucha velocidad. Pero esta recta, que es la más importante, se empieza a baja velocidad. Entonces por eso no te compensa poner muy, muy baja carga aerodinámica. Incluso si pones más carga, evidentemente, en la mayoría de esta recta vas a perder tiempo, pero vas a ganar mucho tiempo aquí, que este es el primer sector, esas curvas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que estas son todas a uno de otro. Ahí vas a ganar mucho tiempo, aquí vas a ganar mucho tiempo. Aquí, además, que es este tramo que no es recto, son curvas 16, 17, 18, esas que veíamos ayer, las tres hacia la derecha, que se hacen como si fuese una sola larguísima, pues ahí también vas a ganar un poco de tiempo, vas a conservar mejor neumáticos. Y además hay un punto importante, y es el final de recta aquí. Porque no es que se pierda tiempo en la recta y ya está, sino que, claro, tú dices, bueno, yo quiero poner menos carga porque, bueno, aunque los tiempos sean peores, luego en carrera me voy a poder defender mejor, voy a poder intentar adelantar con más facilidad. Pero cuidado, porque esta frenada es tremendamente fuerte, la más fuerte de todo el circuito. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes más carga aerodinámica vas a tener más drag, algo que se supone que es malo porque te quita velocidad, pero te va a permitir apurar más la frenada. Por lo tanto, aunque te cueste mucho adelantar en recta pura, aunque tengas DRS, aunque tengas rebufo y todo, luego vas a poder frenar más tarde. Gracias precisamente a que a ti el aire te está empujando más hacia atrás que a tu rival. Entonces eso te permite frenar un poquito más tarde y a lo mejor no completas el adelantamiento en la recta pura, pero ahí te pones más o menos en paralelo, te quedas ahí y luego apurando frenadas sí que te puedes colar, incluso por fuera, que esta curva, bueno, no es la más fácil de adelantar por fuera, pero se puede hacer, ¿vale? Así que eso vaya por ahí. Y luego en cuanto al balance aerodinámico, para esta serie de curvas del primer sector, incluso para estas de aquí, las últimas, tener un balance adelantado te ayuda mucho, porque ahí vamos a bastante velocidad y tú lo que quieres es que gires el coche a un lado y luego rápidamente al otro y luego rápidamente al otro, pues el coche te responda. Y tú necesitas mucho agarre en el tren delantero. Por eso se adelanta un poco el balance. Los simuladores y tal, pues pones un poquito más de carga delante que detrás, o ese ángulo de incidencia del alerón, pones un poquito más delante que detrás y lo tendréis más o menos solventado, ¿vale? Cuidado, porque si tenéis el problema por el resto de reglajes o por lo que sea, de que el coche se tiende a cruzar muy fácil, es decir, que cogéis una curva y tenéis que contravolantear incluso a alta velocidad, lo más probable es que terminéis perdiendo el coche, entonces os habéis pasado. O incluso por vuestro gusto, a lo mejor no queréis un coche que tienda a sobrevirar de cierta manera en esa curva. Entonces preferís uno más estable, pues lo equilibráis y se acabó, ¿vale? Espero que más o menos os puedan servir estos trucos. Luego tenemos el tema de las suspensiones. Es un circuito en el que, claro, si tú quieres coger estas curvas a mucha velocidad, luego tienes un tramo de recta muy importante, pues tú lo que quieres es que el coche sea lo más bajo y además lo más rígido ante balanceo posible. Pero claro, luego tienes unos pianos bastante fuertes, luego tienes
alguna serie de, de baches que también son importantes y las suspensiones lo tienen que absorber. Por lo tanto, el típico, entre comillas, juego que se hace aquí para no perder tanto tiempo en esta recta y que luego el coche funcione bien en el resto del circuito es poner las suspensiones un poco más alta, pero a nivel de rigidez más blanda. Es decir, que por ejemplo el Heave Spring, el muelle que afecta a la Fórmula 1, solo cuando el tren completo se comprime o se expande, es decir, si se balancea, ese muelle lo que hace es que gira así y ya está, pero ni se comprime ni se expande, ¿vale? Cuando frenas, entonces se comprime y cuando aceleras, el de delante, pues se expande, ¿vale? Ese muelle lo puedes poner más blando que, por ejemplo, las anti-roll, que se oponen a el balanceo. Entonces, de esa manera, cuando tú vayas a esta velocidad en recta, los dos ejes, delantero y trasero, se van a ir comprimiendo, porque el aire está empujando hacia abajo por la carga aerodinámica. Cuanta más velocidad, exponencialmente más fuerza hace el aire hacia abajo. Por lo tanto, si tú el Heave lo pones más blando, lo que va a pasar es que, evidentemente, la barra anti-roll ni se inmuta, o sea, la barra anti-roll lo que hace es que gira sobre sí misma y ya está, si se está comprimiendo el eje. Se retuerce, ¿vale? Pongo el ejemplo además de una barra anti-roll más de un coche tipo GT para que nos entendamos, pero bueno, cuando se comprime el eje, la barra anti-roll ni se entera. Cuando uno se comprime, otro se expande, una de las ruedas de ese mismo eje, entonces cuando se retuerce esa barra, y ahí es cuando entra en juego, ¿vale? Por lo tanto, en recta se va comprimiendo el coche, la anti-roll, que es lo que tú has puesto muy rígido, no se opone a nada, y el Heave deja que se vaya comprimiendo porque es más blando. Entonces, aunque tu suspensión sea alta, se puede ir comprimiendo según vamos avanzando en recta. Y eso te compensa mucho porque, claro, vas a tener el coche muy bajito a final de recta y eso lo que significa es que generas menos drag, ¿vale? Y luego cuando frenes, pues el coche va a tender tiende a cabecear un poco, entonces ahí ya recuperas otra vez ese drag que te ayuda a frenar, ¿vale? Todo simplificado mucho para que nos entendamos y demás, pero bueno, sería algo así el juego. Otra historia es si con esa oposición tan rígida a las suspensiones ante el balanceo y demás vas a poder atacar mucho los pianos y demás, porque claro, si tienes una barra anti-roll muy rígida, en cuanto ataques un piano el coche va a tender incluso a levantarse, ¿vale? Eso, pues bueno, habrá que tener un poco de cuidado, sobre todo con ciertos pianos, y ya no solo el piano, sino el típico resalto interior disuasorio que suelen poner. Dicho esto, la barra anti-roll te va a ayudar mucho en circuitos de mucha carga aerodinámica, porque va a hacer que el alerón permanezca lo más horizontal posible y no se balancee a un lado y otro. Y eso te ayuda, evidentemente. En esta serie de curvas que estás girando, como veis, esta es la 1, pero luego 2 a un lado, 3, 4, 5, 6, 7. Para esto, tener una anti-roll rígida te ayuda muchísimo. Por supuesto, con los amortiguadores de las anti-roll y todo eso, que los tenemos en Fórmula 1, pues acorde para que toda esa energía que se absorbe pues se disipe y demás, y todas esas historias que hemos contado tantas veces en el canal, ¿vale? Por eso, más o menos, debería ser el juego de las suspensiones. Y luego tenemos el juego también de los frenos. Como veis, tenemos varias frenadas bien repartidas y bastante fuertes. ¿Cuál es el momento de respiro de los frenos? Pues esta recta de aquí. Pero empezamos con una frenada muy fuerte y la terminamos con otra frenada muy fuerte. Por lo tanto, nos venimos aquí, tenemos el gráfico de la temperatura de los frenos. Pues sí, en ese tramo de recta se refrigeran, pero es que subieron muchísimo al principio y al final vuelven a subir un montón. Y luego se va dando pequeños golpecitos de freno y eso hace que se sobrecalienten todavía más. Así que no es un asunto de lo dejo y ya está, y es un asunto que no me va a interesar mucho y tal. ¿Dónde está el juego con los frenos? En que estas frenadas, como veis, son muy flojitas. Entonces, si tú tienes más carga aerodinámica, vas a tener que frenar menos, por lo tanto sobrecalentar menos. Es decir, si tú pones un conducto de refrigeración de frenos más pequeño, pues evidentemente vas a refrigerar peor los frenos, pero ese aire que ya no estás mandando a refrigerar frenos, lo puedes mandar a generar carga aerodinámica. Por lo tanto, esta serie de curvas las puedes hacer más rápido. Si la puedes hacer más rápido, significa que puedes frenar menos. Entonces, a lo mejor ya se compensa esa reducción en los conductos de la ventilación de los frenos, ¿vale? También simplificado mucho y para que más o menos nos entendamos, ¿vale? Pero para que entendáis un poco por dónde va el juego de la parte técnica y cómo unas cosas pues afectan a otras y demás. Otro asunto también muy muy importante, el freno motor, porque aquí cuando pegamos un pequeño golpe se suele hacer una reducción de marcha o dos. Y en este circuito eso se hace muchísimo. Vais además a escuchar, si veis las cámaras on-board, los coches sobre revolucionarse muchísimo porque es toquecito de freno y reducción de marcha para sobre revolucionar el coche. Y además, en la Fórmula 1 se puede configurar cuánto quieres que retenga el freno motor. El freno motor es un freno del sistema de la transmisión que deriva al final en el motor, por eso se llama así. Y en caso de Fórmula 1 es el tren trasero. Entonces, cuando tú retienes, es como un frenazo extra, un tirón extra
del tren trasero. ¿Qué provoca eso? Que el coche tiende a cruzarse un poco. Entonces, si tú estás cogiendo una curva a un lado, tienes que frenar un poco para girar al otro y reduces una marcha, lo que pasa es que el coche se cruce muy bien. Entonces, para eso se configuran también la retención del freno motor muy rígida, muy abrupta, digamos, en esta Fórmula 1, y además te ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Podemos hablar también del tema diferencial y demás, que bueno, es un tema complejo porque, por ejemplo, en esta serie de curvas que se pueden hacer acelerando, al final el diferencial se configura en retención y en aceleración. Es decir, suele ser en entrada a curva, que es cuando no estamos acelerando, y en salida de curva cuando sí estamos acelerando. Pero este circuito tiene muchas curvas en las que vamos acelerando toda la curva. A lo mejor un 20%, a lo mejor un 60%, pero estamos acelerando. Entonces ahí entra en juego el diferencial en aceleración. Así que por eso es un poco complicado, se necesita mucha tracción pues para la salida de estas curvas tan lentas, esta de aquí, incluso las de aquí, aunque sea pequeños tramos también ayuda mucho. Pues para eso ayuda bastante el tema de un diferencial bloqueado en aceleración, porque empuja mejor. Problema, que es fácil que el coche se dé la vuelta. Para eso se puede poner un poco de convergencia en el tren trasero, puedes incluso bajar un poco presión de delante, siempre dentro de los límites, por supuesto, que el mínimo lo establece Pirelli para la Fórmula 1, y así tienes un poco más de agarre el tren delantero y no pierde la adherencia. En fin, se pueden hacer ciertos trucos, pero esa salida de curva lenta es bastante importante también en este circuito de las Américas. Ya sabéis que si queréis aprender más de reglajes, porque hay algunas cosas que no habéis terminado de entender o demás, tenéis Level Up Academy y tenéis muchos cursos de setups, muchos cursos de mecánica, muchos cursos de telemetría, muchos cursos de pilotaje, tenéis de simuladores concretos, tenéis de motociclismo, tenéis de karting, tenéis de todo lo que os podáis imaginar, el automovilismo real y virtual. Así que echar un vistazo, son 15 euros al mes, no hay que comprar los cursos individualmente, lo repito porque me siguen llegando algunas preguntas sobre esto. No, es tal como suena. Si te das de alta puedes acceder a todo el contenido, puedes sacarte los certificados y ya los vas a tener para siempre, lo que tú quieras, ¿vale? Mientras estéis dados de alta podéis ver todo el contenido sin ningún problema, o de baja, de alta, todas las veces que queráis, como vosotros queráis y donde vosotros queráis, que los contenidos ya están publicados, los vamos sacando en directo, pero luego quedan publicados pues por si no podéis acceder a las clases en directo, si os habéis apuntado más tarde, lo que sea, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de esta carrera haciéndole un buen análisis.